la actualidad, la violencia es una de las preocupaciones centrales de la vida urbana y de las conversaciones cotidianas. Sin embargo, entender qué es la violencia y comprender sus causas y razones, así como sus efectos, es más complejo de lo que podemos pensar. La violencia se encuentra inscrita en nuestra vida social de una forma más amplia de lo que podríamos imaginar. Aunque muchas veces asociemos la violencia con agresiones físicas o alguna amenaza que irrumpe abruptamente en la cotidianidad de nuestras vidas, rompiendo el orden y la tranquilidad. Un ejemplo son los estados modernos, que han tenido en el ejercicio de la violencia un mecanismo a través del cual mantener su orden y legalidad, aunque las fuerzas políticas y militares a menudo actúen también en contra de la legalidad que les da cobijo. Por otra parte, como han señalado distintos autores contemporáneos, investigadores sociales y filósofos, como Johan Galtung, Nancy Shepherd Hawkes, Philippe Bourgois y Slavoj Žižek, la violencia no puede entenderse solamente en términos físicos, es decir, bajo formas que impactan directamente a los cuerpos, que producen heridas y hematomas. La violencia se expresa también en dimensiones simbólicas o culturales como la humillación, la discriminación, el desprecio, la falta de reconocimiento, aspectos que tienen fuertes implicaciones en la vida de las personas y que producen heridas profundas. De igual forma, la violencia también se expresa en términos estructurales como es el orden económico y político, que genera fuertes condiciones de explotación, pobreza, desigualdad y exclusión, impidiendo que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas posibilidades para desarrollarse y participen de igual forma en establecer lo que para la sociedad es valorado y deseado. Damos la bienvenida al programa Mirador Universitario, al quinto y último programa de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, que se llama El Continuum de Violencias y la Ciudad. En este programa vamos a discutir sobre la violencia que atraviesa la vida social y la vida urbana. Si bien la inseguridad que hemos vivido en las últimas décadas ha generado una preocupación sobre las violencias criminales, en este programa nos interesa reflexionar no solamente sobre las violencias físicas, sino también sobre las violencias estructurales y las violencias simbólicas que consideramos que son muy importantes para entender la situación que enfrentamos en el país y que no tienen, digamos, tanta discusión en el discurso público, en los debates públicos. Doy la bienvenida también a nuestros invitados. Tengo el gusto de tener acá a Laura Serrano Santos. Laura es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro y se ha desempeñado como docente en el doctorado de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana y en la licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de interés son juventudes en contextos urbanos, desigualdades sociales, pobreza y violencia urbana, feminismos y estudios críticos de género. Muchas gracias por estar acá, Laura. Y tenemos el gusto también de tener a Arturo Díaz Cruz. Arturo es doctor en estudios sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México. Realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana y se ha desempeñado como docente en el posgrado de Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y en el doctorado de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México, así como en la licenciatura de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus temas de interés son el Estado, la burocracia y la violencia e inseguridad urbana desde miradas etnográficas. Arturo, muchas gracias por estar acá. Y bueno, invitamos al público a que se comunique a través de los medios que aparecerán en pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces con la conversación. Y la primera pregunta que les querría plantear, tal vez empezamos contigo, Laura, si quieres, okay, sería ¿cuáles son los problemas o riesgos de una concepción de la violencia que solo observe las dimensiones físicas? Bueno, primero
quiero dar los buenos días y agradecerle a Vicente la invitación para estar en este panel y conversar sobre estos temas que me parece que son bastante importantes y compartir también el espacio con Arturo. Bueno, para entrar de lleno, o más o menos de lleno, sí me gustaría decir que uno de los problemas que yo identifico en enfocar el estudio o incluso las políticas públicas que se hacen en relación a la prevención o a la disminución de violencia solo en cuestiones físicas, es que se deja de lado cómo se viven las violencias y qué otro tipo de violencias están sucediendo en el espacio urbano, ¿no? Para hablar solo de la ciudad. Y cómo quienes habitamos las ciudades interactuamos con esas violencias, ¿no? Y también se pasan por alto otro tipo de violencias que también están afectando nuestro entorno y nuestra vida cotidiana, pero como no son golpes o no son peleas callejeras o no son lo que luego se adjudica a las violencias delictivas, ¿no? Asaltos o algún tipo de acoso. Hay otro tipo de interacciones que también agreden y son vividas por las personas que las reciben como violencias, ¿no? Y esas quedan de lado y por supuesto que afectan el desarrollo personal, profesional, incluso cuestiones como el tipo de transporte público, o sea, cosas que quedan de repente de lado, ¿no? Que no se incluyen como violencias físicas, ¿no? Y que sí afectan la cotidianidad, no son puestas en la mesa, ¿no? Y no son visibilizadas, ¿no? Y también se tiende como a... ¿Cuáles serían estas otras violencias, ¿no? Como de forma un poquito más puntual para aterrizarlas, y que podamos entendernos, que el público pueda también pensar en lo que estamos diciendo. Sí, yo pienso, por ejemplo, en qué implica estar siendo mujer, por ejemplo, en la calle, ¿no? En cierto tipo de espacios, ¿no? Y no solamente en colonias que son, o barrios que son identificados como peligrosos o como barrios bravos, ¿no? Sino en la calle en general, ¿no? ¿Qué implica cruzar una calle? ¿Qué implica subirte a un transporte público siendo mujer o teniendo un cuerpo femenino o feminizado, ¿no? Hay una serie de violencias en las interacciones con las y los otros y otras que nos afectan, ¿no? También hay esto que decía de que luego no se toma tan en cuenta cuando se ven las violencias físicas del entorno. O sea, por ejemplo, la basura u otro tipo de elementos que están afectando la manera en la que estás viviendo y habitando tu espacio, el deterioro que hay en ciertos espacios de la ciudad, que también implican que se limite la movilidad o el hecho de tener que, no sé, caminar por un espacio que no es agradable para tomar el transporte público, pues también hay un impacto, ¿no? en la vivencia o en la manera en la que asumes un lugar en la ciudad, ¿no? Y bueno, también ahí entraría el acoso, los diferentes tipos de acoso que puede haber en la calle, ¿no? Las diferentes formas de habitar ciertos espacios. Para el caso de los niños y niñas, pienso en estos espacios que no están pensados para ellos y ellas, ¿no? Que tienen el cruce de las calles, ¿no? Por ejemplo, la cercanía que puede haber con ciertos espacios de vida cotidiana como las tiendas de abarrote, o sea, cómo la disposición del espacio también implica ciertas violencias en las interacciones cotidianas. Ok, muchas gracias. Tú, Arturo, ¿querrías comentar algo en relación? Sí. Solamente agregaría también pensar un poco como en la idea del continuum, ¿no? Si sirve. Claro que sí. Bueno, primero que nada también agradezco mucho y un gusto, un placer estar con ustedes y con el auditorio. Sí, yo quisiera articular un poco y complementar algo sobre lo que mencionaba Laura. Digamos que en términos de los peligros que pueden existir de adoptar una perspectiva en donde se privilegia la violencia física, creo que de algún modo eso orienta las discusiones, las conversaciones hacia definir a ciertos sujetos o ciertas personas como las personas perpetradoras. Y eso tiende de algún modo como a generar o a alimentar ciertos estigmas
muy canalizados y muy enfocados a personas en particular que se patologizan y que se reduce un poco el entendimiento, la comprensión de la violencia hacia ciertos personajes que son las personas violentas o que ejercen violencia. Y eso creo que simplifica y creo que reduce mucho de la discusión de esto que vamos a estar conversando sobre otros tipos de violencia, como bien mencionaba Laura. Y justamente creo que esta noción del continuum que sugieres nos permite justamente explorar y comenzar a abrir otro tipo de problemas, de identificar ciertas situaciones muy concretas, muy específicas del día a día, como los ejemplos que daba Laura, y que de algún modo también otra de las cuestiones que el análisis de la violencia nos obliga, de algún modo nos llama a hacer, es justamente articular cómo diferentes tipos de violencia se pueden articular, digamos, o no necesariamente sumar, sino oponerse también. En todo caso, lo interesante es examinar un poco justo cómo se relacionan diferentes tipos de violencia y también a diferentes escalas. Porque, por ejemplo, podemos tener actores muy coyunturales como dos personas que, digamos, a la escala doméstica puede ser un contexto, pero también la forma en la que las personas se relacionan con las distintas instancias estatales nos habla de otra escala en donde también podemos partir de ese contexto, digamos. Uh-huh. Y digamos, dentro de la literatura, digamos, y los desarrollos teóricos, ¿no?, que reflexionan un poco como en la violencia en términos más amplios, hay estos dos conceptos de violencia estructural y violencia simbólica. No, la violencia estructural que refiere a pues distintas situaciones de privación, ¿no?, de la estructura económica, política, que coloca pues a los actores en determinadas posiciones, y de la violencia simbólica, ¿no?, vinculada con distintos significados, dimensiones culturales, etcétera, ¿no? Sin embargo, digamos como que esto podría dar la impresión de cierta regionalización o cierta parcialización de la violencia. Digamos, ¿de qué manera pensarían ustedes que pueden estar articulados? Le voy a preguntar a Laura, ahorita nos queda poco tiempo del bloque y en el siguiente continuamos con Arturo. Ok. Bueno, yo pienso que, digo, para términos prácticos, en una investigación académica está bien hacer esta distinción entre violencias estructurales, simbólicas, uh-huh, físicas, ¿no? Pero la verdad es que pues la vida no es así, ¿no? O sea, uh-huh, uno no va transitando por la vida y diciendo, ay, ahora me están afectando las violencias estructurales, ¿no? O esto es violencia simbólica, ¿no? Entonces sí me parece que para poder dar una explicación y comprender mejor el fenómeno de la violencia en la vida en las ciudades, de las personas que habitamos las ciudades, tendríamos que arriesgarnos a no pensar en esta segmentación, porque sí están vinculadas, ¿no? Son sujetos que están en una posición de desventaja en la estructura, por supuesto que van a tener una serie de violencias simbólicas o les va a afectar de diferente manera, ¿no? Y quizás con mayor tipo de afectaciones, otro tipo de violencias, ¿no? Más locales, más inmediatas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, me parece que sí, para términos académicos y prácticos está bien hacer esa separación, pero pues en realidad no tendríamos en nuestros trabajos o nuestras investigaciones, incluso en la incidencia que podemos hacer, estarlas pensando de esa manera, sino articularlas y vincularlas y justo creo que tratar de comprender ese continuum, ¿no? Pues muchas gracias, Lau, por la respuesta. Y bueno, vamos a continuar con unas preguntas un poquito como específicas sobre ciertos aspectos, ¿no? Llevamos, como sabemos, pues con una crisis terrible de las últimas 2 décadas de violencia, en la que las tasas de homicidios, el número de desaparecidos, pues crecen y se acumulan de manera pues muy grave. Y sin embargo, pues pese a lo terrible de la situación, aparece como algo también bastante tolerado, ¿no? Como algo en lo cual pues estamos acostumbrados a vivir, que nos conmociona
pues poco, ¿no? Poco nos convoca a la acción, a movilizarnos, tal vez con excepción del caso de Ayotzinapa. En ese sentido, Arturo, te querría preguntar si consideras que algunos aspectos de las violencias simbólicas y de las violencias estructurales pueden ayudarnos a entender por qué estas otras violencias homicidas no conmocionan tanto a la sociedad, ¿no? Están pues naturalizadas, suceden. Sí, definitivamente observo mucho de lo que comentas. Yo al respecto podrías señalar que parte, digamos, una de las consecuencias de este punto anterior sobre el privilegiar la violencia física y el definir a ciertas personas como las perpetradoras de violencia, se observa muy bien en este caso, porque mucho de la discusión pública de los últimos 15, 20 años ha estado orientada como a definir a los grupos criminales, quienes son, digamos, de algún modo los responsables de toda esta violencia. Y, digamos, como que se centra mucho la discusión en estos actores. Y entonces, toda la serie de homicidios, todos estos casos de masacres, muchas veces perpetradas por el ejército, por policías o incluso entre supuestas bandas que entre ellas se están peleando, pues cuesta trabajo que las personas o los públicos tengan empatía hacia esas personas que permanentemente están siendo asesinadas porque se les mira como criminales. Ha sido parte del discurso de los distintos gobiernos, ha sido, digamos, orientar mucho de esa violencia a definir justamente a unos responsables. Y, digamos, ahí las violencias estructurales se pueden o podemos verlas articuladas un poco justo como en esas percepciones de poblaciones o de grupos que no son considerados estimables de algún modo, y que por tanto sus muertes o sus desapariciones no despiertan mucho de la empatía, de la movilización, de la preocupación de las personas, sino que se suelen ver como personas que por alguna razón, por andarse portando mal, por andar en actividades ilícitas, reciben ese tipo de consecuencias. Como si lo merecieran, ¿no? Exacto. Uh-huh. Okay. Y un poco profundizando y al mismo tiempo abriendo hacia otra dimensión que también pues no es otro de los aspectos de nuestra crisis de violencia, que pues son estas violencias feminicidas, ¿no? O sea, el que México sea un país en el que se asesina masivamente a las mujeres. Y la pregunta pues sería un poco igual, ¿no? ¿De qué forma las violencias simbólicas, las violencias estructurales están dando cuenta de esta otra situación, ¿no? De los feminicidios? Sí, yo creo que siguiendo un poco con lo que planteó Arturo, sí hay como en esta idea de querer hacer un enemigo o dibujar un culpable o un grupo culpable, se pasa por alto los procesos que implica la violencia en sí misma, ¿no? O los tipos de violencia diferenciados, ¿no? Y por ahí entra, me parece, la violencia de género, ¿no? En donde se termina justificándose de algún modo el ataque que recibe cualquier mujer, ¿no? En diferentes espacios, por estar ahí, por el comportamiento, por la forma de vestir. O sea, se intenta justificar para hacer cuadrar, ¿no? Como la idea de la violencia en una forma de comportamiento o no, o sea, adecuado o inadecuado, normal o que se sale de la norma, ¿no? Y también quién es el perpetrador, ¿no? Entonces, con los feminicidios lo que tenemos es que los perpetradores pues son la familia, ¿no? O sea, la familia misma, en la mayoría de los casos la pareja íntima, y entonces eso de alguna manera rompe esta lógica de el perpetrador es el asesino o el de la banda de la colonia, ¿no? O el del grupo criminal específico, ¿no? Además. Al contrario, ¿no? Sin embargo, lo que se ve es que no causa ese asombro o esa
o ese malestar social que se esperaría, ¿no? O sea, ¿por qué las parejas íntimas nos están matando, ¿no? O sea, ¿por qué nuestras parejas sentimentales están acabando con la mujer que se supone que aman y que hay una especie de cuidado mutuo, ¿no? Y yo creo que eso pone en entredicho justamente esa lógica del enemigo específico, ¿no? Del enemigo fuera de lo aceptado socialmente, ¿no? Como este sujeto violento per se y que solo casi como que es un desahogo de instintos, ¿no? O sea, aquí vemos algo más complejo y que no causa, ¿no? Un malestar y como un rechazo masivo, ¿no? Ni la intolerancia masiva socialmente, ¿no? Pero creo que también pasa por una cuestión de violencia de género en donde al final somos nosotras quienes buscamos que nos pase lo que nos pase, ¿no? Al final ya no es el enemigo, luego termina ya no siendo el marido que asesina, ¿no? Sino la asesinada por haberle contestado, ¿no? Porque seguro hizo algo que no cuadraba con lo que tenía que hacer, ¿no? En esta idea de un rol de género específico, ¿no? Y entonces merece o de alguna manera permitió que sucediera, ¿no? Es que nunca habló de la violencia que vivía o nunca lo acusó, ¿no? Y luego vemos casos donde sí hay acusaciones, sí hay denuncias y sin embargo terminan en estas muertes, ¿no? Yo creo que no se atiende tampoco esta cuestión de proceso de las violencias, ¿no? Y que solamente cuando se llega ya al acto físico, en este caso de la muerte, ¿no? Del asesinar a alguien, es cuando ya detona en una noticia y en una alarma, ¿no? Pero antes de eso y después de eso hay toda una serie de acciones y de interacciones, ¿no? con esa violencia, ¿no? Bueno, y una cosa que pienso, digamos, como en relación con este tema, pues tiene que ver también, digamos, con las formas de la subjetividad, ¿no? Y de manera más concreta, pues con las masculinidades, ¿no? Con el machismo, con el patriarcado, como constructos culturales que por una parte pues están, ¿no? Como explicando, justificando, pues, pero también construyendo ciertos tipos de hombres, ¿no? En ese sentido, Arturo, ¿no? Y en tanto que nos compete también, ¿no? En tanto hombres la crítica a la masculinidad, ¿qué consideras tú? Sí, desde luego. Creo que dentro de las preocupaciones alrededor de la violencia de género ha quedado bastante claro. Hay muchos trabajos, estudios que han resaltado justo como la construcción y la reproducción de cierto tipo de masculinidades fomentan distintos tipos de violencia cuyo quizá resultado más llamativo, desgraciadamente, es la letalidad que puede llegar a tener de parejas íntimas, como decía Laura, que muchas veces derivan en feminicidios, pero hay muchísimas otras violencias antes y después, digamos, porque después de asesinadas, después todavía hay como una revictimización en el sentido de la procuración de justicia, como justamente cuestiona el papel de las propias víctimas, como en esa pregunta siempre de ¿qué habrá hecho para merecer esto? Y por tanto poner como en sospecha la legitimidad del rol de víctima. Y por supuesto que antes también hay mucho de eso. En ese sentido, creo que uno de los problemas que debemos seguir atajando y enfrentando es justamente esa complicidad, digamos, en ese régimen patriarcal. Mucho de lo que se observa es eso que se suele llamar como una especie de pacto entre hombres, que consiente de modos muy distintos, digamos, a veces muy explícitamente, a veces simplemente a través de silencios, pero que se reproduce mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahorita con la conversación, pero queremos invitar al público a que vea el sondeo de opinión que hemos realizado. ¿Has escuchado hablar sobre la violencia estructural y la violencia simbólica? No. Sí, la estructural
es la que va de acuerdo a la jerarquía de nuestro gobierno hacia abajo, y pues sobre todo lo vemos en los centros de salud, en el trato hacia el derechohabiente, sobre todo eso. En la simbólica, un ejemplo es la igualdad de salarios dentro de una organización entre hombre y mujer. ¿No hay igualdad? Un poco, principalmente este tipo de violencia no es tan evidente. Sin embargo, está presente en muchas de nuestras relaciones. Por ejemplo, en ciertos actos, en ciertos ademanes incluso, que forman parte de nuestras costumbres culturales que tenemos muy arraigadas y no nos damos cuenta de este tipo de violencia. No he escuchado. Me imagino se refiere a usar ciertos símbolos que denigran a la persona o al ser humano. Me imagino que es por ahí. Violencia simbólica y estructural, ¿no? No, la verdad no sabría a qué se refiere. Pues he escuchado un poquito acerca de la simbólica, es acerca de pues todos estos íconos, conceptos que nosotros también tenemos, ¿no? O sea, no nada más la violencia puede ser física, sino también ya en cuestión cultural, ¿no? También en estos conceptos que también se van arraigando ya en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de concebir las cosas. ¿Has escuchado o sabes sobre el tema de la violencia en México? Lo más público que hay respecto a noticias de violencia son violencia por parte de crimen organizado, por narcotráfico, también violencia doméstica, o muchas medias violencia contra mujeres. Híjole, la violencia en México es algo que no se ha terminado, y pues las personas o las mujeres que hemos vivido esta violencia familiar y violencia pues en cuestión de no nada más física, sino económica, mental, emocional, pues es algo que es una enfermedad que no es atendida desde un inicio, desde la infancia, que trae traumas no atendidas, y desafortunadamente pues nosotros como mujeres la pagamos. Pues es algo con la cual vivimos diariamente, que lamentablemente normalizamos y tratamos de coexistir. Sin embargo, eso no debería de ser parte de la normalidad. Pues aparte de la evidente, la violencia física, la inequidad, la discriminación, la falta de oportunidades. No, pues la violencia en México es bastante en México. Una situación en la cual no se ha podido erradicar al 100%, pero bueno, hay esfuerzos institucionales, familiares y sociales que están permitiendo que esta violencia sea menor en la familia, en las instituciones, en la vida laboral, etcétera, ¿no? Pero falta mucho, todavía no hemos avanzado lo suficiente para reducir la violencia. Hay un alto índice en cuestión de violencia hacia las mujeres, tanto laboral, física, emocional, pero también he escuchado casos de hombres en los cuales se les ha maltratado o se ha abusado en esa parte. Las investigaciones contemporáneas sobre los tipos de violencia han mostrado que una comprensión más compleja y amplia de las violencias físicas y las dinámicas asociadas a estas se logra con marcos teóricos que incorporen a su análisis otras dimensiones de las violencias estructurales y simbólicas. Por ejemplo, se ha señalado que no se puede comprender las violencias delictivas actuales si no se analiza la violencia política económica de las estructuras sociales, que migran a grandes continentes de la población a condiciones de pobreza y exclusión, sin posibilidades adecuadas de empleo y acceso económico. Frente a este horizonte de posibilidades, ante el cual las expectativas de mejorar las condiciones de vida son prácticamente nulas y las personas se ven forzadas a resignarse a vivir con marcadas carencias y falta de recursos, involucrarse en prácticas criminales que ofrecen mejores condiciones de acceso a ingresos llega a convertirse en una opción atractiva para sobrellevar e incluso trascender dicha situación.
Esto además resulta más comprensible en un mundo en el que el consumo se ha convertido en un elemento central de la identidad de las personas, pero en un orden profundamente jerárquico en el que nuestra posibilidad de consumo, expresada en artículos como la ropa, los tenis, los relojes, los autos, los teléfonos, entre otros bienes, participan para categorizar a la gente en un orden de reconocimiento y distinción. En otras palabras, en un mundo que posiciona como criterio de valor y reconocimiento de las personas la expresión de su riqueza material. De modo que la gente se ve inscrita en violencias simbólicas que, lejos de reconocerla por lo que es su cualidad humana, su capacidad de escucha, su solidaridad, se reconoce más bien por lo que tiene. En este sentido, acceder a mejores ingresos a través de prácticas criminales no solo puede suponer trascender condiciones de precariedad material, sino acceder a las mercancías de prestigio y distinción que proporcionan reconocimiento. Nos da mucho gusto que continúen con nosotras y nosotros. Les invitamos a que se comuniquen con el programa, que manden sus comentarios y pues vamos a seguir con la conversación con Laura y con Arturo. Queríamos que nos contaran pues un poco cómo ustedes han abordado estas situaciones en sus propias investigaciones, qué ha sido pues relevante, ¿no? ¿Qué destacarían? ¿Qué querrían comentar? Bueno, yo podría señalar que mis preocupaciones iniciales, digamos, en la manera en la que yo me he aproximado a estos temas, ha sido especialmente a partir de cuestionar cómo las personas experimentan la inseguridad. Y eso me ha llevado, pues, a comprender distintas formas, digamos, en las que las inseguridades muchas veces se ligan con cosas que yo inicialmente quizá no hubiera pensado. Por ejemplo, con ciertos funcionarios específicos del gobierno, evidentemente con las policías, también representan paradójicamente una de las fuentes de inseguridad más grande para ciertas poblaciones. Ciertos grupos criminales o ciertos actores que se dedican a actividades ilícitas, por supuesto que también despiertan inseguridad, pero no necesariamente. En fin, digamos, todo esto me ha llevado a explorar cómo entonces las personas crean distintos sentidos y significados a partir de esas propias experiencias y cómo esto es muy variado de acuerdo a cosas como el género, de acuerdo a la ubicación o al barrio donde viven. Y eso, digamos, me ha hecho pensar también, poniendo el caso específico de vendedores de calle, que muchas veces para ellos el sentido de la extorsión hace referencia a lo que pueden estar pagando de cuotas, ya sea algún dirigente, ya sea algún personaje muy local. Esto a su vez se reproduce en otras escalas porque estos dirigentes y estos personajes que les cobran cuota deben de pagar su respectiva cuota a otra persona que puede estar el jefe de las policías o en alguna autoridad, y estos a su vez tienen que pagar alguna cuota. Entonces eso me ha llevado a sugerir como cierta noción de regímenes de extorsión, en donde justamente se diluye un poco como la figura únicamente, digamos, como perpetradora, sino que están como en tramas que involucra a diferentes personajes, diferentes actores, y que las personas perpetradoras a la vez pueden ser víctimas también de distintos tipos de violencia. Muchas gracias, Arturo. Tú, Laura, ¿cómo lo has abordado en tus investigaciones? Bueno, mis investigaciones han sido de manera casi específica, aunque no exclusivamente, con jóvenes, hombres y mujeres. Y me ha interesado ver, pues sí, cómo se vive la violencia, pues cómo se genera una experiencia de vida a partir de habitar espacios de violencia y en interacción con otros actores, ¿no? Con actores institucionales como
como son los que están en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Maestros, maestras y todo el personal escolar, que implica o qué implicaciones tiene estas dinámicas basadas en ciertas formas de violencia que se reproducen y además se producen propiamente dentro del ámbito escolar, pero también a nivel de calle con la policía, ¿no? O sea, que en las interacciones cotidianas, ¿no? De qué manera está ahí la violencia presente marcando o generando patrones subjetivos, ¿no? Para las y los jóvenes que viven eso en su cotidianidad, ¿no? Y también con los partidos políticos, ¿no? O sea, cuando está toda esta cuestión de, no solo de las campañas, sino hay una presencia constante, sobre todo en barrios populares, de los partidos políticos, ¿no? Ya sea como inmiscuyéndose en algunos programas, generando algún tipo de prebendas, ¿no? Si te afilias o no te afilias, en fin. Y eso va generando también una interacción cotidiana que tiene mucha base en formas de violencia, ¿no? Bueno, eso ha sido como lo que me ha interesado, y recientemente me he enfocado en cómo se habita un espacio marcado por la violencia, un barrio marcado por la violencia, a nivel emocional, ¿no? O sea, que sobre todo con mujeres jóvenes, ¿no? ¿Qué implica para ellas habitar ese espacio? Un poco siguiendo esta idea de los espacios de miedo, pero me ha interesado explorar más allá del miedo, ¿no? O sea, porque hay cuestiones de violencia que vivimos de forma cotidiana que no solo nos generan miedo, ¿no? También nos generan mucho enojo, nos generan mucho asco, nos generan mucha vergüenza, ¿no? Y entonces me he querido meter en esa cuestión más afectiva, o sea, en qué vínculos afectivos se están generando a partir de esta noción de la violencia, ¿no? O de vivir cotidianamente la violencia, ¿no? Y eso va también pues generando un tipo de subjetividades específicas, ¿no? De habitar un espacio siendo mujeres, habitar un espacio de violencia siendo mujeres, y no solo identificar qué espacio me da miedo, ¿no? Sino qué otros afectos se están movilizando y van configurando mi ser y estar en el mundo, ¿no? Y habitar la ciudad también, ¿no? Pues eso ha sido principalmente en lo que he estado trabajando. Una pregunta, digamos, que querría hacerles, ¿no? Como para pensar, es, pues vivimos en ciudades profundamente desiguales, ¿no? En las cuales pues hay distribuciones de bienes y concentraciones de esos bienes y de las desventajas también, ¿no? En pues determinadas áreas de la ciudad o con determinadas poblaciones que pueden estar más dispersas, pero ¿no? Que se concentra con ciertas poblaciones. Bueno, como para ilustrar con un ejemplo también hacia donde quiero ir, yo en mis propias investigaciones me he encontrado también en relación con gente que se encuentra en determinadas situaciones de informalidad, ¿no? Ya sea en relación con el arrendamiento o la ocupación de una vivienda, ¿no? Pero también con trabajadores del comercio popular, con trabajadores callejeros, y que una violencia estructural que viven, ¿no? Por lo general pensamos en la falta de empleos, la falta de seguridad social, ¿no? Como las privaciones económicas, pero otra dimensión pues que no tenía, digamos, como tan presente y que ha surgido como en las últimas investigaciones, tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Con la posibilidad de pues hacer un reclamo y pues que eso se desahogue por esos canales, ¿no? Y me parece, digamos, que sí, que si bien podemos hacer una crítica general, ¿no? al sistema judicial y a las formas en las que se imparte justicia, sí creo también pues, que hay colectivos, ¿no? con mayores capacidades económicas, con mayores contactos, etcétera, que pues, tienen mucho más acceso que otros, ¿no? Entonces, por un lado, como ¿no? ¿Ustedes qué piensan, digamos, como en relación a esta concentración de desventajas o no? ¿De qué forma está
tan dispersa. Y por otra parte también ambos hablaron de la policía como un agente violentador, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya es conectar como demasiadas cosas, pero dejo esos dos ámbitos, ¿no? Entonces, Arturo, yo creo que son dos instituciones que están totalmente articuladas, digamos, los aparatos de seguridad y justicia se encargan muchas veces justamente de supuestamente, discursivamente y oficialmente se anuncian como instituciones que hacen valer la ley. Pero desde luego que sabemos que por parte de las policías existen muchas otras actividades que desafortunadamente no siempre se ajustan a esta idea, y los aparatos de justicia también tienen una serie de instancias y de procedimientos que dificultan esta noción muy general de la igualdad de todas las personas ante la ley. Y en mis investigaciones, digamos, muy parecido a esto que mencionabas, Vicente, también he observado justo como parte de estas tensiones, de esta conflictividad que existe. Desafortunadamente es algo que no existe solo en México. Creo que en la mayor parte de los países del mundo las cárceles, las prisiones están llenas de jóvenes marginados, digamos, que habitan barrios periféricos. Por lo tanto, es visible esa selectividad, digamos, de cómo se persiguen ciertos delitos, cómo digamos, todo el procedimiento desde la detención, la vigilancia y, digamos, los procedimientos subsecuentes en las instancias de justicia suelen tener muchos sesgos de clase, muchos sesgos que reproducen mucho de las desigualdades, y eso nos habla un poco de esta violencia estructural. ¿Y tú, Laura? Yo pienso, bueno, que sí es muy importante insistir en los estudios, sobre todo en México, en los estudios de estas interacciones de la policía con las personas que habitan un espacio, sobre todo marginado, o un barrio popular o periférico, como le queramos nombrar, porque sí hay estudios en México sobre policía, pero de manera etnográfica o algo más cara a cara en la interacción cotidiana, me parece que es un vacío importante, que por ahí ya se va subsanando, pero me parece que sí se tiene que colocar a la figura de la policía por el papel que representa como institución representante del Estado en el territorio, pero también en el papel ya práctico, ¿no? En las relaciones cotidianas, qué es lo que están haciendo, porque también son la cara de la justicia en el territorio, ¿no? Algo que a mí me ha empezado a interesar, justo con el trabajo con niñas y niños, ha sido qué nociones hay de justicia y de legalidad, qué es lo legal, o sea, cómo se construye esa idea de lo legal y esa idea de la justicia a partir de sus experiencias, ¿no? De vivir la vida que viven, ¿no? Porque luego hablamos de justicia o de legalidad en nuestros términos, pero pues no necesariamente son los términos que se comparten, ¿no? Y que por ahí entran todas estas acumulaciones de desventaja y las condiciones estructurales y tal que nos van posicionando de manera diferente y diferenciada, de acuerdo a si somos hombres, mujeres, niños, niñas, si vivimos aquí o allá, y también eso va moldeando la noción que podemos tener de justicia, qué es lo que toleramos o en qué aspectos sí vamos a solicitar justicia o creemos que merecemos justicia y cuáles no, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para acceder a la justicia o cuándo consideramos que algo está saliendo de lo legal, ¿no? Creo que tiene que ver también con ese entramado de condiciones sociales, con esa estructura, pero también con todas estas cuestiones como bienes simbólicos que circulan en el espacio que habitamos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, nos queda ya poco tiempo del programa. Me gustaría que pudiéramos tal vez volver a ampliar, ¿no? Como a salir un poco como de los temas más concretos que estábamos discutiendo ahorita en lo último. Un poco, digamos, como a su valoración, ¿no?
sobre de qué forma en México estamos pensando las violencias, de qué manera también pues se han enfrentado, ¿no? ¿Cuáles son los discursos públicos, las discusiones públicas? Y ustedes, pues, sí, ¿qué consideran que falta, digamos, ¿no? que se avanza y que tal vez también es necesario, pues, profundizar en ciertas cosas? No sé, no sé quién quiera comenzar. Yo creo que Arturo. Bueno, yo comienzo y vamos sumando para construir esta agenda. Yo señalaría o comenzaría con un aspecto. Creo que nos hemos centrado mucho, en general, muchas personas que hemos estado investigando, pero también creo que la discusión pública se orienta mucho a esto que desde el inicio señalábamos, como de la problemática criminal y la violencia de homicidios. Y entonces muchas de las investigaciones las solemos orientar como hacia los barrios marginales, donde supuestamente existe más tensión, digamos, entre los aparatos de seguridad, justicia y ciertas poblaciones que se dedican a actividades como narcomenudeo, etcétera, ¿no? Y se deja de fuera muchas otras violencias que a mí me están comenzando a interesar, digamos, que creo que es algo que debemos de observar también, las violencias, por ejemplo, de las clases altas, de las élites, digamos, como en esos espacios de segregación y de exclusión también se observan muchas de estas violencias. Pienso, por ejemplo, en el trabajo colaborativo que hicieron Carlos Bravo Regidor y otras personas con los cadeneros de los bares en Polanco, me parece que era, y cómo expresan y cómo ponen de manifiesto justamente esas categorías en donde perciben quiénes pueden entrar y quiénes no, y lo hacen de una manera en donde justamente y de una manera muy, muy deliberada excluyen a ciertas personas de acuerdo a cómo se ven, a cómo se visten. Creo que, digamos, por poner un ejemplo y por iniciar creo que hace falta mucho más también conocer sobre esos asuntos. Sí, yo creo que seguir colocando el foco en las cuestiones físicas o tangibles de la violencia pues nos va a seguir llevando a esta espiral sin salida, ¿no? De solo comprender el acto de la violencia, o sea, lo que podemos ver y nombrar y cuantificar, y no atender estos otros procesos, ¿no? Como los estigmas, ¿no? Como estos procesos de exclusión y también estas otras violencias que quizás no están presentes en el territorio, por ejemplo, en estos barrios periféricos, pero que vienen de manera quizás no directa, pero tampoco tan indirecta de las élites, ¿no? Que implica, por ejemplo, poner una industria o una empresa en cierto espacio y rompe la dinámica local, ¿no? O el vertedero de la empresa que caiga al río que está en la colonia. O sea, como también poder hacer estos vínculos a diferente escala, ¿no? Y en diferentes niveles sociales, de cómo las violencias se van imbricando y se van como alimentando, ¿no? Y de repente tenemos un problema de violencia enorme que no sabemos dónde comenzó, pero que tampoco estamos atendiendo estos posibles vínculos y que hay entre diferentes sectores sociales, entre diferentes espacios de la ciudad, ¿no? Y por supuesto, bueno, desde mi lado me interesa mucho la dimensión subjetiva, ¿no? Y afectiva de la violencia, ¿no? Porque pues no hay que olvidar que somos personas, somos sujetos y sujetas sociales, ¿no? O sea, que tenemos una subjetividad que implica emociones, que implica afectos, ¿no? Y que eso también está tocado por la violencia, ¿no? Sí, creo que es muy interesante esto último que comentas. No sé si podrías como ilustrarlo de alguna forma para que se pueda entender mejor. Mira, yo hace, ¿qué será? Tal vez 2 años, no recuerdo exactamente, hice un trabajo para explorar cómo se habitaba emocionalmente un barrio peligroso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y trabajé con algunas chicas, algunas dinámicas de cartografía social y las emociones, y bueno, al final mapearon ellas su barrio a partir de las diferentes emociones que
que experimentan cuando caminan o cuando transitan su espacio, ¿no? Y fue muy curioso ver cómo hay una dinámica emocional que no solo se sujeta a si es seguro o inseguro, si te da miedo o no el espacio, ¿no? Sino que salieron otras emociones como el enojo y una de las emociones que me causó más emoción, explorarla o identificarla fue la vergüenza, ¿no? Y ahí había un caso muy específico de una chica que señalaba una calle como un lugar de vergüenza, ¿no? Una calle específica, ¿no? Y yo, bueno, explorando el porqué de la vergüenza, bueno, para no hacer grande el relato, decía que en un festejo que hubo en casa de uno de sus vecinos, habían chicos ella estudiaba la secundaria en otra alcaldía, en otra alcaldía con otro nivel socioeconómico, entonces llegaron a su colonia los amigos y amigas, ¿no? De la secundaria, y están en pleno festejo y de repente hay una balacera, ¿no? Es una colonia donde hay muchas balaceras, o sea, constantemente hay balas por todos lados, ¿no? Y que de repente ella se dio cuenta que el resto de la fiesta, salvo el vecino y ella, todos los demás estaban tirados, pecho tierra, algunas chicas llorando, o sea, con una reacción ante lo que estaba sucediendo. Y el darse cuenta que ella no reaccionaba le dio mucha vergüenza, ¿no? O sea, que sentía como que no era igual a los demás, ¿no? Y sentía como que de alguna manera por primera vez la violencia a la que estaba sometida en su cotidianidad se le había puesto de frente y esa no reacción o esa rutinización la llenaba de vergüenza y también le hacía verse diferente, ¿no? Al resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, cosas así que, parecen como de repente se nos escapan en el trabajo que hacemos, pero pues sí que van generando trayectorias y subjetividades diferenciadas, ¿no? Sí. No, me parece muy interesante. Sí, bueno, es que me quedé pensando, pero... pues unas palabras para concluir. Pues concluir con lo que desafortunadamente sabemos que hay mucho por seguir avanzando tanto en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, pero también pues en la conversación pública, también en temas de política pública, digamos, hay muchísimo... Creo que lo único que señalaría es como que la invitación es a pensar un poco en todo lo que internamente, digamos, en lo que la violencia no es de unos, sino que de algún modo permea y atraviesa muchas cosas y que por tanto siempre tenemos un ámbito para observar de nosotros mismos, de nuestras relaciones y bueno, reflexionar más sobre eso. Gracias, Arturo. Sí, pues también invitar a intentar comprender, ¿no? Los procesos que implican los diferentes tipos de violencias y no solo delimitarnos a describirlos o a enumerarlos de manera concreta, ¿no? Y seguir en esta lógica de la violencia criminal o delincuencial, ¿no? Es así, ¿no? Como comprender los procesos. Y por ahí creo que hay una cuestión que ahorita está como de moda, que se está estudiando, y también hay una iniciativa para hacer una política pública en torno a los cuidados, como esta otra cara, ¿no? De cómo hacerle frente a las violencias, convocando al cuidado colectivo. Pero bueno, yo invitaría que no nos centremos en las prácticas específicas y otra vez descriptivas de qué sería el cuidado, ¿no? Acompañarnos a la par, o sea, sino también en qué implica para ciertas poblaciones el cuidado, cómo se manifiesta el cuidado, porque hay cuidados cotidianos que se nos pasan de la vista, ¿no? Entonces, sí, como hacer una exploración más, como más específica y también involucrar estos procesos subjetivos, ¿no? Para no terminar otra vez enlistando y solamente describiendo procesos, en este caso ya no de violencia, sino de cuidados, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho que hayan estado acá, ¿no? Sí, creo que es, ¿no?, muy necesario pues pensar en términos más amplios, pensar en las articulaciones, en las distintas dimensiones que pueden estar teniendo un juego. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar acá.
Agradecemos al público también que nos haya acompañado. Estén muy bien. Gracias. Gracias.